Cada vez estoy más convencido que los técnicos que nos dedicamos a la construcción de aplicaciones tenemos que ir introduciendo en nuestro saco de conocimientos todo el tema de la voz y lo que sería el procesado del lenguaje natural. En este 19º episodio del podcast te voy a explicar por qué es importante incorporar los conocimientos del procesado del lenguaje natural y colateralmente los asistentes virtuales como el de Amazon, Alexa o como el de Google Assistant, Siri, etcétera, etcétera, en nuestros conocimientos. Soy Íñigo Serrano y te doy la bienvenida a esta comunidad en torno al mundo de la optimización de equipos de desarrollo. El otro día estaba escuchando un episodio del podcast de Pensamiento Digital que la verdad es que me gusta bastante. Es un podcast que lo que habla es sobre temas de inteligencia artificial y una de las ramas es todo el tema del procesado del lenguaje natural. Y básicamente lo que hacen en estos episodios es, aparte de contar pues algún tipo de noticia relevante, sobre todo lo que hacen son entrevistas a personas relevantes en el mundo de la inteligencia artificial en España, ¿no? Y el otro día estaban haciendo una entrevista a un chico sobre el tema del procesado del lenguaje natural y lo que os dejaré el enlace en la descripción, el enlace al podcast, y dijo una cosa que me gustó muchísimo, ¿no? Es decir, ¿por qué Amazon está haciendo su asistente virtual, su Alexa? ¿Y por qué Google está haciendo su Google Assistant? Pues es muy sencillo, para que la gente utilice los servicios, en el caso de Google, pues para que puedan buscar con la voz, puedan ver vídeos con la voz, y en el caso de Amazon, para que la gente pueda comprar con la voz. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué están haciendo estas cosas? Pues porque probablemente la voz acabe siendo el siguiente interface que tengamos con las máquinas, ¿no? Como ya he comentado en algún podcast. Yo creo que igual que hubo una transición en su momento de lo que sería de las aplicaciones de escritorio o aplicaciones de escritorio en el web, pero con un ordenador de sobremesa, un portátil, a un móvil y un tablet, yo creo que va a haber una transición también a la voz. Básicamente por una serie de motivos. Primero, a día de hoy los sistemas son capaces de reconocer la voz y generar voz bastante bien, o sea, es decir, yo creo que pues estos asistentes, los que yo he utilizado, lo hacen bastante bien, no son cosas muy rudimentarias como había antiguamente, y sobre todo porque es la forma natural que tiene las personas, o que tenemos las personas, de comunicarnos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que todos estos asistentes y todas estas formas de comunicación basadas en el lenguaje natural, no solo la voz, sino también incluso podrían ser los chatbots, vayan tomando auge, si nosotros no tenemos adaptados nuestros servicios para que la gente la gente serían nuestros clientes, puedan utilizar estos servicios con la voz, probablemente estemos en una situación de inferioridad de condiciones con respecto a nuestra competencia, ¿no? Lógicamente esto no aplica a todos, es decir, yo no veo viable estar hablándole a un asistente en una oficina con un montón de gente, de compañeros alrededor, ¿no? A eso probablemente pues lo que sea es más estilo actual, ¿no? Con aplicaciones. Pero en los entornos domésticos yo creo que es perfectamente viable y es muy probable que cada vez se imponga más, porque los precios que tienen los aparatos son bastante económicos y la verdad es que la facilidad de uso pues es muy alta, sobre todo pues para gente mayor que tiene un poco más de dificultad con lo que son las herramientas, ¿no? Con las interfaces, con los móviles, etcétera, etcétera. Así que yo por lo menos considero que es importante ir incorporando estos conocimientos de lo que sería el procesado del lenguaje natural en nuestro bagaje, en nuestra mochila, como me decía uno, de conocimientos, ¿no?
Yo no sé qué es lo que tú piensas al respecto, si crees que es interesante o esto va a ser otro bluff de la tecnología como ha habido tantos, ¿no? Coméntanoslo, que realmente nos interesa conocer tu opinión. Y hasta aquí la píldora de hoy. Espero que haya sido de tu interés y ya sabes, si quieres más contenido no dudes en pasar por mi página web en www.inigoserrano.com, con N, no con ñ.